en la historia del turismo de la Argentina nunca hubo un trabajo tan mancomunado entre la compañía aérea de bandera, principalmente, y el sector turístico. Cuando hablo del sector turístico, no digo el ministerio como mera palabra, como organismo, sino estoy hablando además del sector privado, estoy hablando de los organismos nacionales, provinciales, los organismos municipales que de alguna manera se sintieron escuchados y pudieron participar. Pudieron participar en la toma de decisiones o pudieron aportar ideas para el desarrollo turístico y creo que hay algunos números que hablan por sí solos de lo que se pudo lograr. Ustedes saben que en el 2015 el turismo implicó el 6% de ingresos al país en materia de exportaciones, con un orden de los 4.800 millones de dólares anuales de ingresos para la Argentina. Implica el 5,4% de empleo en todas las ramas, en las 12 ramas características del turismo, entre ellas transporte, alojamiento, gastronomía. Entonces es un sector importante para el país. Y en esta experiencia de la recuperación de aerolínea, para nosotros fundamental en lo que tiene que ver con el crecimiento de los destinos, porque Aerolíneas Argentinas formó parte del Consejo Federal de Turismo. En todas las reuniones que cada 2 meses se realizaban juntamente con las provincias y también quiero agregar los organismos de injerencia, ¿no? El ORNA y demás que también colaboraban, pero Aerolíneas presente, presentando informes, escuchando las propuestas de las provincias. Aerolíneas y las provincias por primera vez presentaron un programa Aerolíneas Vacaciones que implicó todas las provincias de nuestro país tenían paquetes de ofertas para ser visitadas, los distintos destinos del país. Aerolíneas también formaba parte del Instituto de Promoción Turística, INPROTUR. Estaba en la mesa que mensualmente se reunía para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con la promoción de Argentina en el exterior. Como digo, fue estratégica la relación que tuvimos con la compañía y quedó también plasmado y demostrado en tareas que discutimos y analizamos en forma conjunta. La ruta federal, la ruta del petróleo, de alguna manera nace en el debate, en el consenso justamente en el Consejo Federal de Turismo, donde nosotros queríamos que el pasajero venga a la Argentina y no tenga que estar para visitar cada destino como era en el pasado, haciendo una noche en Buenos Aires, volviendo al Iguazú, una noche en Buenos Aires, yendo a Bariloche, una noche en Buenos Aires, yendo a Calafate, y se pudo lograr. Y los logros se ven reflejados en los números de las plazas hoteleras de nuestro país, porque al haber una mejor conectividad, tenemos, por ejemplo, en la provincia de Misiones, del 2005 al 2015, hubo un 176% de aumento de las plazas hoteleras. Del 2005 al 2015, en Jujuy, un 135%. Del 2013 al 2013, un 250% en Calafate, San Rafael un 235%, Catamarca 73%. Son números que en 10 años muestran el desarrollo y a nivel nacional también en establecimientos hoteleros aumentaron en estos 10 años un 67% a nivel país. En el 2008 Aerolínea transportaba 5.400.000 pasajeros. En el 2015 9.800.000. Entonces, como me decía recién mi amigo Marco Palacios, expresidente de la Cámara Argentina de Turismo que hoy me acompaña, aquello que lo que se puede medir no se puede discutir. Entonces está claro que este desarrollo que tuvo nuestra compañía de bandera, este trabajo de pasar de 24 a 70 aviones de última generación, modificó todo el panorama turístico de la Argentina.